a hablar de una película que se llama Un lugar en silencio, se estrenó la semana pasada y creo que ha tenido buen recibimiento, ¿no? Sí, ha tenido buenas entradas, buena taquilla. Yo antes de verla, había escuchado muy buenos comentarios de la película, no de uno, sino de varios, pero por ahí 2 o 3, su opinión era como que no era tan buena. Nadie ha escuchado que diga que es mala, ¿no? Ahora, ¿les parece si empezamos primero por las cosas buenas que les pareció la película? ¿Tú qué dices? Bueno, ya por eso decía que tú no. Por eso estoy de este lado. Estoy de este lado porque soy en el rinconcito del que no la vio. Ya. Córtala, será. Spoiler. Bueno, entonces, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, ¿qué tiene cosas buenas esta película? La originalidad del guión, se podría decir hasta cierto punto. Me parece una buena película. Ya iba a decir una cosa mala, pero me parece una sin buena, spoilers, me parece una buena historia, ¿vale? Una buena historia con personajes, con actuaciones regulares sin llegar a ser bien ni excelentes. Y lo que sí yo creo que sí hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el papá. Yo ahí difiero, pero bueno, por eso aquí no lo tomo porque la niña no. La niña no tanto. A mí, por ejemplo, la mamá, se me olvidó el nombre de la actriz, Blum, exacto. Sí me gustó su actuación, o sea, creo que es la que más resalta de todos. Y se me hace una historia entretenida, me gusta cómo de pronto la película ya inició y tú no sientes que haya iniciado porque te meten a un mundo en el cual te cuesta, que es sin sonido, bueno, o con un sonido muy muy bajo, en el cual te cuesta adaptarte a la película. La película es casi muda, ¿no? Sí. O sea, escuchabas a todos comiendo palomitas. Sí, que eso era justamente lo que iba a decir. Recomendación, si quien quiera que vaya al cine, no compre algo que sea muy ruidoso, como nachos. A mí me tocó que había a 2 lugares míos, había una chava que no sé qué traía, una bolsa de papas o no sé, pero donde quería abrirlo todo se escuchaba y así, no manches. Sí, no. Pero es porque la película, al no haber prácticamente ruidos, no hay nada de ruido. Todo se escucha, hasta quienes están comiendo palomitas y todo, ¿no? Sí. Que eso es muy raro, o sea, esa experiencia, más allá de la película, eso está muy raro. Eso está muy raro, bueno, a mí me gustó, eso sí. Es un punto muy fuerte, de hecho. Pero que no coman. Que exacto, no coman de preferencia. De hecho, abriendo una comilla, es que en Estados Unidos la venta de palomitas y de productos de la dulcería bajó considerablemente en esa película. para esa película. Entonces a los del cine, realmente a los que tienen un cine, pues lo que realmente les deja el negocio, pues justamente es eso. Entonces dicen, no, pues la película está yendo muy bien, pero a nosotros nos está yendo a la chingada porque justamente la gente, al enterarse justamente de ese tipo de cosas, pues les previenen que traten de no comprar nada que haga mucho ruido. Entonces pues ahí le bajan las ventas a pues los aquí cines. no ha llegado eso todavía. Sí, bueno, sí, lo mismo pensé, fíjate, pero fíjate, yo creo que habría la pena volver a verla en unas 2 o 3 semanas, ya que esto haya pasado y que la gente haya empezado a expresarse, oye, ese tipo de tips, y a ver si se llega, o si llegas a una sala en la cual el ruido sea lo menor posible. Pero bueno, regresando al tema, es una película de buen guión, medianas actuaciones. Me parece perfecto cómo te ingresan a ese mundo de sonido nulo, y me gusta mucho cómo te estresan hasta cierto punto. Las animaciones de los monstruos me parecieron buenas en general, y la fotografía me gustó mucho, así como la dirección de arte de los focos que utilizan, muy al estilo Stranger Things, más o menos. Sí. Entonces esos serían los puntos fuertes de la película para mí. ¿Tú quién? A mí en lo personal la historia me gustó mucho, porque ya ahorita es muy difícil encontrar historias diferentes, ¿no? Casi todas se enfocan en lo mismo. Me agradó bastante el suspenso que tiene, porque las películas de terror ahorita, por ejemplo, hablábamos de la noche del demonio, que está así como que ya hasta sale el demonio y es como que ay, es el mismo, ¿no? De la vez pasada, y es el que salió. A veces ya te la sabes. Sabes todos los personajes. Y en esta película, o sea, Iván no me deja mentir, y estaba brincando porque no había, el sonido pues era casi nulo y de repente salía algo y eso yo creo que es una de las cosas
donde para mi gusto falla un poco, porque al ser silenciosa abusan del boom movie. ajá, de los jump scares, ¿no? Cuando, no sé, hay muchas escenas que son de sonidos y no ves nada que te aterre. Eso está mal en la película. Cuando te asusta más el sonido que lo que está pasando en la película, eso sí está... Pero yo creo que aquí a lo mejor sí estaría bien justificado. Ya sería un tema un poco más a debatir más adelante, pero yo creo que estaría bien justificado, sobre todo porque te están anulando completamente el silencio. Sin embargo, sí, como tú dices, Creo de pronto sí abusan. De pronto, o sea, sí está bien, y de hecho me extrañaría que no lo hubieran hecho, ahí sí hubiera estado muy raro. Pero creo que sí exageran, o sea, sí, hay escenas que son irrelevantes y como para... Sí, bueno, se ya va el momento de pasando un asustar. mapachito así de, ay, qué pedo, ¿no? Y es un mapache que... Y el sonido es lo que te asusta, ¿no? Pero igual también, bueno, a mí lo que se me hizo también chido es que los monstruos desde el principio ya estaban, o sea, desde el principio lo viste, sí, ¿no? no te Sin meternos en el spoiler. Sin meternos en qué. Porque normalmente pasa que en las películas hay muchos sonidos y todo, y al final ves a quien está provocando, no sé, los sonidos o el fantasma, lo que sea, y ya te da huevo, ¿no? Pero aquí no, o sea, los monstruos estaban muy bien hechos y diseñados, porque eran algo totalmente diferente a lo que sale en todas las películas. No eran aliens, no era nada así. Dicen que se inspiraron en Alien para el Sí, diseño. están Parece muy un parecidos. hay una película que se llama es de Tim Burton, Los Chicos Peculiares, pero no recuerdo muy bien el nombre. Chicos populares. Sí, sale Eva Green. Mr. Mira, exacto. Green. Ajá, sí. Ahí salen unos monstruos que son así con bien ojos. Se me hicieron un Ajá. poco similares porque también tienen como los picos. Se me hizo chido. Sí, la verdad es que los monstruos al principio no se aprecian mucho, pero conforme va avanzando en la película te van mostrando detalles y sí se ve que están bastante pensados, Bien pues, y estructurados. bien hechos. Detalles de todo lo que tenían. Y más del oído, que es principal. Se me hizo un poquito también como, ¿cómo se llama? De Margogon, Demogorgón. de Porque Stranger se abre. Things. Ajá, se me hizo un poco así. Sí, que tiene mucho estilo, muchas ondas así medias de Stranger Things, sí. ¿no? Y bueno, no sé qué más viste. Pues igual que Iván, la actuación de Emily se me hizo así muy chida. Te la creías, sentías el dolor que ella sentía y te ponías. Bueno, yo me ponía muy ansiosa con toda su situación, ¿no? Entonces, me gustaron mucho las actuaciones. Sí, a mí lo que me gustó fue, coincido con ustedes, la parte que te mete la película prácticamente sin sonido. Siempre, toda la película estás. No vas a estar relajado, es una película que te va a mantener nervioso, estresado, toda la película. Eso y lograrlo sin diálogos está muy cabrón, ¿no? De la actuación también, aunque a mí también me gustó, no sé cómo se llama el que hace el papel del papá. Yo creo que sí. Ajá. Que de hecho, para que no lo ubiquen, es el que salía en la serie de The The Office. Office. Ajá. Que me encanta. Sí. Entonces, lo está volteando. ¿La serie o el actor? La serie es... Está guapísimo. Bueno, me gustó la actuación de él. De los demás sí es bastante mediocre. Incluso la niña, realmente sordomuda la niña en la vida real. Pero ni así, creo que le creías mucho el papel de sordomuda y está muy raro, ¿no? O sea, no estaba fingiendo. Es como una vez que dicen que Charlie Chaplin se inscribió a un concurso para imitar a Chaplin y perdió, güey, ganó Que segundo nadie le lugar. creía, que le faltaba, no lo invitaba. Algo así le pasó a esta niña. Sí, algo así. Entonces, en general, pues, las actuaciones no fueron tan buenas. Sí. Y qué otra cosa que me gustó, sí, también el diseño, como el arte visual y en general el diseño del monstruo estuvo muy bien Sí, hecho. el mundo que diseñaron. Sí. Toda la parte, por ejemplo, donde está en el bosque, la cabaña, las escenas son muy cuidadas. Cuando van al pueblo, toda esa parte está muy bien cuidada. Exacto. Ahora, empiezo por lo malo. ¿No quieren empezar ustedes? No, dale. Bueno, sin spoiler, hay una parte donde todo se empezó a complicar, que está bien porque al principio de la película no pasa mucho, pues, ¿no? Salvo un evento
principios, pero es casi como la pauta para lo que sigue y después mucho rato de la película no pasa casi Solo nada. explican su vida cotidiana. Exacto, como que te están metiendo de cómo es el mundo ahora que viven de esa forma, ¿no? Y tiene que haber algún pedo, ¿no? Si no, no sería interesante la película, ¿no? Y entonces empiezan a pasar cosas. Pero resulta que en ese nudo, o sea, no pasa nada y aquí le pasan 25 cosas al mismo tiempo, Exacto. así, De las putazo. complican una complicación tras otra, que llega a ser ya, ¿no? Sí. O sea, pudieron haberlo desarrollado mejor a través, que se fuera complicando Poco a poco. y fuera a aprovechar un poco más el tiempo a lo mejor inicial. Y no sé, como que se complicaron demasiado en complicarlo en pocos minutos la trama. Es lo que le digo aquí, a que justamente saliendo fue lo que le comenté, que tardaron mucho en establecer, creo que con 5 o 10 minutos de la vida cotidiana quedaba perfectamente explicado, pero creo que se agarraron como 20 minutos o hasta 30 minutos o hasta más de la película en la cual ya estás harto de ver la vida cotidiana porque ya quieres que pase algo. Se tardaron mucho, yo creo que a lo mejor esto puede ser un error en la edición, porque se tardaron mucho en establecer el mundo como tal, cuando lo pudiste haber establecido en 20 minutos, y después, como tú dices, desarrollan todo así, de porque ya se nos está acabando la película, ya duró tanto, empieza a cortar o no sé, pero el chiste es que todas las escenas, como tú dices, en lugar de irlo desarrollando poco a poco, fue así de putazo. Sí, ya sé. ¡Pum! De putazo. Literal, ¿no? Durante los 20 o más minutos del principio de la película, donde no pasa mucho, te mantienen en suspenso, pero ¿sabes cuál es el suspenso? Es de que no hay sonido. que no hagan ruido, porque, o sea, caminan y dices, no mames, que no la vayan a cagar porque no sé si les carga la chingada. Abren algo, ojalá y no la vayan a... Eso es el suspenso de los 20, 30 minutos de la vida. O sea, no pasa nada realmente. Sí, porque ni siquiera te presentan un monstruo, No, nada. nada. Entonces, o sea, sí lo supieron llevar bien, la primera parte, Sí. o sea, en mantenerte en suspenso. Pero ya cuando la ves en perspectiva toda la película dices, no mames, o sea, y sobre todo cuando te bombardean en la segunda mitad, así de un suceso tras otro, ya es como que se desbalancea, ¿no? Sí. Y luego también siento que los mismos monstruos pierden poder, ¿no? Porque eran como súper, como tú dices, súper hábiles y aparte tenían el oído súper desarrollado y de repente ya empiezan a pasar cosas en las que, o sea, por ejemplo, cuando X personaje va por ahí corriendo, no... Se supone que de repente él pudo haber llegado y ya, y no, o sea, no lo perseguía como habitualmente, no era igual de rápido ni era igual de inteligente, sí. O no lo escuchaba de la... O sea, como que las reglas, por ejemplo, se fueron suavizando. Exacto, te establecen unas reglas muy rígidas y después te van explicando a través del papá de cuáles son las reglas, qué ruidos puedes hacer, cómo, cuándo y dónde se podrá decir. Y después dices, bueno, estas son las reglas del mundo, ya las establecieron, vale, pues sobre eso pues te vas guiando en la película. Pero después del desarrollo de la historia vas viendo que las reglas se van rompiendo porque convenientemente, por ejemplo, la sequía, va corriendo una persona por los maizales, ¿no? En teoría está haciendo un chingo de ruido y es para que ya hubiera llegado uno o varios. Y nada, no pasa nada, ¿no? Entonces así de, como ahí sí, ¿no? O por ejemplo, cuando están en el agua, para no decir la escena específicamente, un bebé empieza a llorar y dices, güey, es para que ya se lo hubiera comido. Sobre todo, esto lo decimos y aparente puede parecer mamonería, pero no lo es, porque cuando te están presentando al monstruo, por ejemplo, de cómo detecta, te pasan un oído súper desarrollado que puede detectar cualquier cosita, pues se puede decir, ¿no? Exacto, del dispositivo. Para cocinar. Exacto. Y lo escuchaba. Exacto, entonces, ¿y cómo escuchaba ese? ¿Cómo lo escuchaba? Por ejemplo, un bebé que tenía, no sé, a 2 pasos. Entonces, como que las reglas, como te decías, de pronto no aplicaban, se aplicaban, y eso al espectador le termina por generar un conflicto en la cuestión de que ya no te lo empiezas a creer. O sea, a pesar de que es una historia fantasiosa,
hay reglas, y para que esa historia funcione, pues debes de jugar dentro de las mismas reglas. Y cuando esas reglas ya no se cumplen, es cuando el espectador empieza a decir, güey, no mames, o sea, ya está más inverosímil de lo que realmente es, ¿no? Entonces es también algo que no cuadra en la película al 100%. Sí. No sé, ¿qué otra cosa que...? La actuación del papá. Siempre estuvo, por ejemplo, yo a ese actor en la serie es increíble, o sea, es simpático, es serio, o sea, en The Office tú lo ves y pasa de unos estados emocionales, no radicalmente, pero sí lo ves a lo largo de la serie en mostrarse en diferentes papeles, serio, enojado, triste, feliz, etc. Acá lo ves todo el tiempo derrotado, o sea, realmente no ves a una persona preocupada por su familia, pero no ves una persona que esté luchando por su familia, como que todo el tiempo está como derrotado, como que triste, y esa actitud de pronto, por ejemplo, a mí me cansó, porque cuando estás en una situación de riesgo no siempre estás con esa actitud de derrotado, no sé, tienes que sacar como esa parte del instinto natural, que de una u otra manera, aunque arriesgues tu vida, pues vas a tratar de salvar la de tu familia, por ejemplo, ¿no? Y eso no se ve, y donde más debió de haberse representado es cuando, hoy iba a decir el momento, pero hay un momento en la película donde es crucial y su actuación y su interpretación empieza a crecer, pero justamente cuando ya le empiezas a creer que su actuación es cuando pum, pasa algo y dices, ni pedo, o sea, no llega, o sea, para mí esta actuación no me la creo, siempre está derrotado, y cuando empieza a crecer su actuación pasa algo que dices, no mames, o sea, ahí terminó, o sea, nunca terminó de convencerme la actuación del papá. Así es. Antes de continuar, vamos a leer unos comentarios. ¿Conocen a Ángel Corona? Hola, ¿Quién es Ángel? ¿cómo estás? Momito, te extrañé, casi te veo. Dice que te prendas, que parece que estás regañada. Sí. Ah, es que no vio la película. Eso me pasa por no haber visto la película a tiempo. Perdón, es que trabajo de tarde. Mireya Flores manda saludos. Mire, saludos. Y bueno, son los que me aparecen acá. No sé si ustedes tengan otros. Tenemos a Kevin. Kevin Pollo. Pollito, hola, ¿cómo estás? Saludos. Nos llamamos Love desde aquí. Y no sé si tengan otra. No, son los que nos Solo apoyan. eso. Ok, pues continuamos. Otra cosa que a mí me pareció Mala. no mala, sino un poco de lo mismo, incongruente, es, por ejemplo, viven en una cabaña, bueno, en una casa, en el bosque, ¿no? Y siempre se cuidan del ruido. Bueno, van a una cascada y resulta que cuando hay ruidos más fuertes, pues ellos no lo detectan, porque chingados no viven en la cascada, cerca de la cascada. O sea, no entiendo, Lógica, ¿no? Pues Y porque pueden vivir tenían- normalmente, Porque hablar tenían su normal. casa, ¿no? Sí, pero debido a las circunstancias extraordinarias, pues no pueden vivir ahí. Y nadie va a llegar a quitarlos de la cascada, ¿verdad? Entonces como que, ¿por qué no se van a ir a la cascada, no? Cositas por el estilo, ¿no? Sí. No había pensado en eso. No, bueno, sí, continúa. No, o sea, no son coherentes. Exacto. Y que las pusieron ahí como medias forzadas, o sea, muy convenientemente para la trama, ¿no? Pero que no tienen coherencia, si Sí. lo analizas con la historia, ¿no? Ya, no sé si... No, pues he estado opinando aquí en Por comentarios y yo creo que sí. Por Y ya dije lo que tenía que decir, pero Por ejemplo, la parte de los ruidos, en teoría, como tú dices, viven... Bueno, es que es tan lógico, por ejemplo, que estos seres evidentemente detectan ruidos, pero por ejemplo, la niña tiene, es que si lo digo, pues va a ser... Trata de decirlo sin spoilers. quemarles un poco la película, pero la niña tiene algo Ujú. que lo crea su papá y ella accidentalmente se da cuenta que al hacer eso libera, por ejemplo, bueno, hace que los monstruos se vayan, por ejemplo, ¿no? Y que eso lo daña. Y aparentemente ahí tiene todo, o sea, ya era como, tienes el arma, como ¿por qué no lo usas? O sea, como que era algo, pero era algo tan obvio. Bueno, Yo, o sea, sí era como
obvio hasta cierto punto, pero no sé, como que sí daba la pequeña, o sea, una pequeña... Una línea delgada. Ajá, como para que no pudiera darse cuenta de eso. Yo sí lo sentí así como, güey, o sea, ya sabes que, porque finalmente hasta después dice que Pero lo es que- razona es que y la- ya lo la- aplica. En la primera ocasión que pasa eso, Pero hubieron Bien. 3, ¿no? Previo a lo de su 2. papá. No, 3. Previo a su papá fueron 3. según yo, Una, no me acuerdo en dónde. la en primera casa. fue cuando se regresó Ajá. y no se dio cuenta. En el maizal luego. Porque estaba atrás. Después fue en el carro. No, en el camioneta. maizal, en esa cosa. Sí. Ah, sí, es cierto, en el granero. Y luego la tercera en la camioneta. En la camioneta. Y hasta la cuarta lo aplica, o sea, ya cuando está con su mamá lo aplica. Que por cierto, el peor punto que yo puedo decir de esta película es el final. Que eso vamos, o sea, nada más antes, creo que Sí, no ya tienen más contextualizamos comentarios, ¿no? ahí, ya. Antes de ir les voy a hacer una pregunta. Bueno, 2. ¿Qué calificaciones pondrían de uno, entre 1 y 10? Yo creo que le pondría un 8. 8. Bueno, tiene 8 otra. besitos. Yo le pondría un 7.5, yo creo. Qué duro. Lo bueno de la película, o sea, si para quienes piensen en ir a verla, no se van a aburrir y se van a mantener todo el tiempo estresados. Esa parte ya vale mucho la pena de la película, ¿no? Sí, muy entretenido. Ya si te pones a analizarla detalladamente, vas a encontrarle eso y otras tantas cosas. Ahora, la pregunta que yo les iba a hacer, ¿les gustó el final? Es el peor final que pudo haber tenido esa historia. Digo, podríamos desarrollar por qué no, pero sería spoilear toda la película, ¿no? Así Creo es que que- nada más lo dejaremos en sí o no. ¿No? Bueno, a mí sí me gustó. ¿Sí? Creo que lo deja abierto a algo nuevo. Sí, para una segunda película posiblemente. Y con lo bien que le está yendo, seguramente que lo hacen, ¿eh? A mí me había gustado hasta minutos antes segundos antes del final. Ujú. Sí, solamente puedo decir eso. O sea, Sí. no hasta que se ve la última escena, sí me había gustado. Ya cuando sale la última escena, Sí. y dices, no. Sí, se la. Ay, no. Pero, Bien frustrada. Sí, no, es que es horrible el final. A mí no me gustó nada. Yo siento. Mucha gente dice, es que es como si se les hubiera acabado el presupuesto. Porque pudieron haber hecho otro final, otros Allá en Gran Six Como se ver le acabó anime. 3 minutos. Como La el gran anime nivel y como que de, se... ¿no? Puede ser. Como el anime y que se muere el que escribe el manga y nada más lo toca. De ahí queda, pues sí. Pero bueno, la verdad es que recomendable, entretenida, buena película en general. sí, buena película.